Al hablar de literatura guatemalteca, hallamos a Flavio Herrera, un escritor que entre palabras buscó captar y expresar la realidad de una sociedad con distintos estratos. El autor muestra al hombre de ciudad y al hombre del campo, ambos representados con rasgos primitivos y existenciales. Flavio Herrera fue un destacado escritor, abogado, catedrático y diplomático. Nació en Guatemala el 18 de febrero de 1895. Optó por estudiar Derecho, puesto que no existía la carrera de literatura en ese entonces. Sin embargo, en su vocación por las letras obtuvo influencias de corrientes de pensamiento, tales como el naturalismo y el modernismo, las cuales dominó con gran calidad. Entre los temas de sus novelas y poemas podemos encontrar rasgos como el hombre en un medio tropical, la mezcla racial, el criollismo, la sociedad mestiza, el conflicto erótico, así como la perspectiva psicológica y sociológica. En las obras de Herrera se observa al indígena y al ladino de manera terrible. Nos hace dar cuenta de que hay todavía mucho que resolver en cuanto a los problemas de Centroamérica. A diferencia de sus contemporáneos, tales como Asturias y Cardosa, Herrera se apartó de los maestros franceses y españoles, se separó de la línea surrealista, llegó a cultivar el espíritu de la poesía japonesa, escribió poemas en forma de haikai y tanka. Lo introdujo en la poesía guatemalteca y lo adaptó a los temas nativos. En esta forma de poesía se percibe la sutileza, la emoción y la fugacidad. El escritor fue expulsado a Estados Unidos después de participar en contra del gobierno de Jorge Ubico. También vivió muchos años en Europa, se instaló en Alemania, Italia, España y París. Herrera fue catedrático de la Facultad de Humanidades y la Facultad de Derecho. Fue embajador de países como Argentina, Uruguay y Brasil. Herrera no fue la excepción de los escritores que ofrecen lecciones de historia literaria. El escritor fue producto de su nación y de su época. Reflejó sus preocupaciones sociales de su país y su obra nos brinda un esclarecimiento del criollismo de Centroamérica a través del antropoformismo, la sexualidad y brutalidad, las complejidades psicológicas e ideológicas en su contribución a la historia de la literatura. Ahora vamos a presentar un poco de la trayectoria de Flavio Herrera, quien fue uno de los poetas que dedicó su vida a la escritura, especialmente a la poesía. Pasaba largas horas en su finca Buxpuyá y ese tiempo lo empleaba escribiendo sus vivencias diarias en poemas con una visión particular de la naturaleza. Durante su vida realizó muchas aportaciones no solo en la poesía, sino que también en la universidad y como diplomático. En 1913, con tan solo 18 años, hizo su primer artículo en la revista Juan Chapín y un año después colaboró con la revista La Esfera, de la cual fue uno de los fundadores. En 1913 obtuvo el título de abogado y notario en la Universidad Manuel Estrada Cabrera, que era el antiguo nombre de la Universidad San Carlos de Guatemala, debido a la megalomanía del dictador Estrada Cabrera. Siendo el primer graduado de dicha carrera, su tesis fue galardonada por el Premio Gálvez. A los 24 años publicó su texto titulado Sinfonía del Trópico, siguiendo la línea japonesa del haikai. En 1923, durante su estancia en Europa, realizó la edición de su colección de cuentos que se titulaba Cenizas. En 1945 incursó como embajador de Guatemala en Brasil, Uruguay y Argentina. Fue director de la Escuela Centroamericana de Periodismo hasta los últimos días de su vida. Entre sus condecoraciones se encuentra la Orden de Alberta y la Orden del Quetzal, que fue otorgada por el presidente Miguel Fuentes. Entre otras condecoraciones encontramos la Medalla Universitaria por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad San Carlos de Guatemala. Entre sus obras podemos encontrar como novela impresa El Tigre, que fue publicado en 1934, que podemos tomar en cuenta como una de las obras más reconocidas de este escritor a nivel mundial. Luego encontramos La Tempestad, publicada en 1935. Como novelas en manuscrito se encuentra Hembra y El Señor de Buxpuyá. Como poesía encontramos El ala de la montaña, publicada en 1921, Sinfonía del Trópico, publicado en 1923 y Patio y nube, publicado en 1964.
En su poesía con estilo haikai encontramos Trópico, que fue publicado en 1931, y Cosmo Indio, publicado en 1938. En sus cuentos se encuentra La lente opaca, que fue publicado en 1921, y Aguas turbulentas, que fue publicado en 1958. En sus ensayos podemos encontrar El milagro hispanoamericano, que fue publicado en 1934, al igual que Cursos de Derecho Romano, que fue publicado en 1941. Esto solo es una parte de todas las composiciones que hizo este escritor. Análisis, pues ahorita vamos a hacer un análisis de la obra de Flavio Herrera, quien se caracteriza por no descuidarse al escoger y combinar las palabras, sino más bien buscaba la precisión y la belleza. En su búsqueda de la precisión y belleza, junto con los profundos conflictos personales, lo llevaron a vivir una vida sin logros. Nunca obtuvo la felicidad plena, ¿verdad? Haciendo que sus reflexiones se plasmen en dolorosas quejas. Claro ejemplo sería este fragmento de su poema Soledad, que dice así: Oh soledad perfecta, dura como el diamante. Te cultivas sin tregua y sin hastío, en un tiempo que alarga, distante tras distante, tu pulso hacia la muerte como se alarga un río. Hay pasos a mí, pero no los escucho. Hay voces en mi oído, pero no los escucho. Y hay silencio, es el tuyo, oh silencio sagrado, en el que capta el alma que nunca ha sonado. Este poema que fue compuesto durante sus últimos años de vida, y podemos compararlo con el poema titulado Ahora, que fue compuesto cuando rebosaba de brillo, fuerza y virilidad juvenil. Y dice así: y como voy chupando los jugos de la sierra, me siento sano, púgil, sencillo y tan potente que a veces me dan ganas de echarme por la sierra para poblar sus faldas como solo mi simiente. Pues este poema siempre manifestando la elegancia que lo ha caracterizado, pero con dos temas diferentes, ¿verdad? Podemos notar que en Soledad su métrica es más precisa, más estudiada, a diferencia de Ahora, que a pesar de no tener métrica precisa, se puede contemplar el uso de un vocabulario elegante. Flavio Herrera enfocó su poesía principalmente en tres temas: el trópico, o más generalmente la naturaleza, el amor y la angustia metafísica. Aquí, por ejemplo, en estos fragmentos de dos de sus poemas vemos un contraste bastante interesante. El primero, Ahora, lo escribió cuando tenía 29 años, y el segundo, La vida, cuando tenía 67. La parte metafísica está muy presente en ambos poemas. Cuando hablamos de naturaleza, es inevitable mencionar su finca Burbushá. Parte del poema que vemos aquí lleva ese nombre. La finca fue una gran fuente de su inspiración, representó su mayor contacto con la naturaleza. Hay muchos de sus poemas que hablan de amor, como por ejemplo este que está aquí, titulado Su voz, el cual está dedicado a una mujer. Además de estos tres temas, hay una parte de sus poemas dedicada a su madre. Un ejemplo de eso es este bello poema titulado Cántico a la Madre. Flavio Herrera, entrevistado por Raúl Horta, 1 de julio de 1944. Se debe tomar en cuenta que sus declaraciones fueron emitidas un día antes de la entrega del poder de Ubico, cuya carta de renuncia se conoció precisamente el 1 de julio, aunque al momento de brindar sus declaraciones, el poeta y novelista no sabía lo ocurrido en Guatemala. Un extracto de la conversación es la siguiente: nuestra protesta nació en las juventudes universitarias, es una rebeldía limpia de la juventud contra la opresión. Los estudiantes pidieron tres cosas: autonomía universitaria, prensa libre y un ajuste al ritmo de la vida de las ideas contemporáneas. El Ejecutivo no accedió a sus demandas y el mismo gobierno suspendió las garantías constitucionales. Hubo solidaridad gremial para pedir de la forma más respetuosa la restitución de las garantías y su cumplimiento, pero se obtuvo una respuesta violenta. Ahora se exige la renuncia de Ubico. La sangre comenzaba a manchar de rojo el presente de Guatemala. Un pueblo que luchaba con palabras se recibía con armas de fuego. Las nuevas víctimas de la matanza eran mujeres que decidieron formar una larga negra caravana en señal de luto, pero las Fuerzas Armadas las empujaron hacia las terribles descargas. Cogidos entre dos fuegos, mujeres y niños perecieron en medio de gritos desgarradores. Nuestro entrevistado hace una pausa. La tragedia oscurece por un instante su espíritu de patriota. La resistencia pasiva de las masas, ¿en qué consiste? En la unión de dos gremios que han decidido suspender las actividades por completo. Mientras tanto, el licenciado medita la hora de las sombras que vive Guatemala.
Allá, nos dice, se encuentra mi familia. Quiera Dios que no tomen represalias contra ella. Segunda entrevista, Flavio Herrera entrevistado por Rafael Eliodoro Valle. Herrera empieza así. He sido siempre apolítico, he vivido siempre entregado a mi pasión de hombre de estudio, de escritor, de catedrático, pero ha llegado mi momento de unirme a mi pueblo en la lucha que es el estallido de la desesperación. ¿Por qué se refugia en la Embajada de México? Porque me sentí gravísimo riesgo en caer en manos de los esbirros. Ubico de hecho que desmará a los catedráticos que firmaron el 22 de junio. Último, una protesta contra el decreto que restringía las garantías constitucionales. ¿Qué contenía el texto? Se le pedía restablecimiento de las garantías suspendidas y su respuesta fue el ataque a estudiantes, mujeres, obreros y a todos los que están en pie en ese movimiento popular. Flavio Herrera sigue siendo aún un gran personaje para Guatemala. Sus novelas son muy relevantes para el tiempo en que vivimos, ya que representan la dura realidad que se vivió en aquellos tiempos y que aún persiste en muchos sectores de nuestra sociedad. Su trilogía del Trópico fue muy reconocida no solo nacional, sino internacionalmente. Flavio fue un importante participante para derrocar al dictador Ubico, aunque esto lo haya llevado incluso al exilio, temiendo por su vida. Flavio también se considera como uno de los primeros en introducir el haikai al español, el cual supo adaptar muy bien y consiguió sobresalir muy bien con ello. Fue un gran amante de la naturaleza, esta se ve muy bien plasmada en todos sus poemas y sus obras. También tenía un amor muy grande por la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la cual dejó todos sus bienes, su finca Bulbushá, los derechos de sus obras, su casa. Esta última hoy en día se conoce como la Casa de la Cultura de Flavio Herrera y es un museo histórico que fomenta la escena artística e impulsa el mundo pedagógico en Guatemala.